Para crear un estilo de interpretación de tabiques, vamos a parámetros importa. Nos permite en línea de comando seleccionar si lo que vamos a crear es un estilo para barras, estribos o tabiques. En este caso aceptamos con Enter tabique y se nos abre el cuadro de diálogo en el cual podemos crear uno nuevo, modificar uno existente o renominar uno existente, siempre dentro de los que hemos creado nosotros. Elegimos uno que nos sirva de base, en este caso, y como siempre le damos el OK dándole el nuevo nombre, nuevo tabique en este caso, y le damos OK. Tenemos un pulsante para definir cada uno y al lado del pulsante tenemos cómo está fijado ese valor para la interpretación. Clicamos para barra de columna y vemos que las barras de columnas están identificadas como el diámetro, el símbolo del diámetro y la cantidad de barras, que es como está visualizado acá. Nosotros podemos agregarle a ello, si es que tiene algún prefijo que lo identifique, lo mismo que si las barras tuvieran un sufijo que las identifique. Tenemos el identificador del diámetro, fijamos cuál es, y así le damos el OK. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que le ponen una B, la cantidad de barras, diámetro tanto, a identificar las barras, clicamos el texto y vamos a ver que ya nos vendrá visualizado cuando le demos el OK cómo está identificando las barras. Para la armadura vertical es exactamente lo mismo. Fijamos si tiene un prefijo o un sufijo, cómo identifica el diámetro de la barra y cuál es el elemento identificador de la distribución o separación. El valor que lo ponemos acá, que tiene que tener alguno, y lo mismo tenemos que definir si las unidades de separación o distribución están expresadas en centímetros o en metros. Como vemos acá, siempre si está en metros va a ser un valor, ¿no es cierto?, menor de 1, entonces al tomarla ya está teniéndolo en cuenta totalmente las unidades. Le damos OK. Vamos a ver la parte de armadura horizontal, que es exactamente lo mismo que armadura vertical, la parte de definición. Siempre podemos acá o tenemos que seleccionar el texto para que pueda filtrar por layer o poder ignorar el layer. Fijamos acá los valores de identificador de diámetro, identificador de distribución. Cuando vamos a fijar elementos de estribos de columna, acá se nos abre la opción en el cual nuevamente seleccionamos el texto para fijar el layer. Si va a tener un prefijo, en este caso los estribos están fijados como EST, el valor del diámetro o el identificador de diámetro. Elegimos el separador de distribución, las unidades, si hay algún sufijo, y le damos OK. Por último, tenemos el identificador de ganchos, en el cual tenemos dos opciones. Toda la parte de identificador de diámetro y sufijo o prefijo lo manejamos acá. Por ejemplo, en este caso, que dice gancho diámetro 4,2, este gancho no iría porque no está en la misma línea de texto. Entonces, al seleccionar un texto no nos estaría leyendo la palabra gancho para identificar al mismo como si fuera un dato de gancho. Entonces, acá tenemos que identificar el diámetro 4,2, o sea, el diámetro, el valor del diámetro y cómo hace la distribución. Dijimos acá que podemos tener dos tipos de identificación de distribución, por metro cuadrado o cada tanto por tanto. Si es por metro cuadrado, elegimos si tiene algún identificador para la distribución. Por ejemplo, acá no tiene ningún identificador que separe el valor del diámetro con el valor de la cantidad por metro cuadrado, entonces lo dejamos en blanco. Vendrá el valor de la cantidad y el identificador de distribución va a ser la palabra por metro cuadrado o lo que esté agregado al final como para identificarlo o que esté al principio, la posición no interesa, por eso, para ello están los identificadores que van a hacerle discernir al programa de a qué se está refiriendo cada uno. Si en cambio pasamos a un identificador de A por B, vemos que en este caso, cambió la imagen, tenemos el valor del diámetro, la separación, pero acá es el símbolo que va a decir cada cuánto es la C barra, entonces tenemos cada 30 y que identifica la separación de una unidad con la otra, un símbolo X. En realidad acá hay una representación de X, pero el símbolo que yo pongo es el símbolo que identifica a esa persona que creó el estilo. Otro dato importante es que como acá es numérico y no por metro cuadrado, tenemos que saber si las unidades están expresadas en centímetros o en metros.
Fijamos las unidades. Este texto lo podemos, como este es el texto que viene visualizado, en vez de editarlo manualmente, podemos clicarlo y él ya acá me está haciendo ver que pone diámetro 6 cada 30 por 30 en centímetros, o sea que esto lo va a identificar perfectamente porque dice diámetro 4 por 2 cada 30 por 30 y sabemos que están expresados en centímetros. Le damos el OK a dicho valor y con esto cerramos el cuadro de diálogo y queda creado el estilo de interpretación de tabiques.